significa la palabra voluntad? El diccionario nos presenta varias definiciones y escogí algunas de ellas que me llamaron la atención. Entre ellas están las siguientes: gana o deseo de hacer algo, facultad de decidir y ordenar la propia conducta, disposición, precepto o mandato de alguien. Eso es lo que algunos de los significados de la palabra voluntad. Todos aquí crecimos o conocemos lo que es la lucha libre, ¿cierto o no? No me diga que ninguno de ustedes sabe lo que es la lucha libre, la WWF y todo eso por ahí, ¿cierto? En nuestros países hay el deporte de la lucha libre, como el boxeo, como el baloncesto, y en Puerto Rico no es la excepción. La mayoría de los que estamos aquí sabemos de muchos luchadores famosos que hay en Puerto Rico. ¿Quién me puede mencionar alguno de ellos? Vamos a ver. ¿Cuál más? Discúlpeme, déjame prender las luces de acá. Ahora sí. ¿Cuál más? Aparte de Carlitos Colón. ¿Cuántos se acuerdan de Thunder y Lightning? ¿Cuántos se acuerdan de Chiquistar? ¿Cuántos se acuerdan del Invader? Invader 1, Invader 2, Invader 3, la venganza del Invader, el Invader resucita de nuevo. Todos conocemos algún luchador, pero había uno en particular que tenía una famosa frase que decía: aquí se hacen las cosas a mi manera. ¡Ave María, Señor! Pero aquí se hacen las cosas a mi manera, ¿oh? ¿Cuántos pecadores aquí mundanos conocen eso? Yo no, yo estaba orando, fue que me lo contaron después. Broma. Había ese famoso luchador, tenía esa famosa frase: aquí las cosas se hacen a mi manera o para la calle. ¿Sabe? En pocas palabras, lo que él decía era: a mí no me importa tu opinión ni tu deseo. Aquí el único objetivo es el mío. Y todos nosotros, el ser humano, cargamos un sabio Vega por dentro. Que mucho nos gusta decir: no, es que a mí no me gusta esto, no es que a mí no me gusta lo otro, no, es que las cosas se tienen que hacer así, las cosas se tienen que hacer de esta manera. Y muchas veces arrastramos esa mala costumbre a los caminos del Señor. Cuando llegamos a los caminos del Señor, nos encontramos con unos pasajes que dicen: si te dan en la mejilla izquierda, por la derecha. O nos encontramos con otro pasaje que dice: ama a los que te odian, bendice a los que te maldicen, ora por los que te vituperan. Si tu enemigo te pide la capa, no le des solamente la capa, dale también la túnica. Si te pide caminar una milla, no camines una, caminas dos. Y entonces ahí es que choca la palabra del reino con la voluntad del ser humano. Y algunos de esos luchadores enmascarados que nosotros traemos ya en el paquete, hay muchos, pero me quiero enfocar en tres. El primero, el yo. Qué difícil se nos hace rendir el yo.
A mí me gustan las cosas así, o me gusta hacerlas de esta manera. O siempre estamos cuestionando la forma en cómo el líder hace las cosas. O estamos cuestionando, siempre tenemos ese signo de interrogación. ¿Y por qué el pastor tiene que hacerlo de esta manera? ¿O por qué la iglesia tiene que trabajar de esta manera? ¿O por qué los líderes se tienen que vestir de esta manera? ¿O por qué la adoración tiene que tocar de esta manera? O siempre hay un porqué. Si fuera yo, lo haría de esta manera. Yo creo que se escucharía mejor de esta forma. Yo creo que se debería trabajar de esta otra manera, poniéndolo lindo. Hay gente que dice, hazlo de esta manera. Pero siempre tratamos de interponer el yo. Otro luchador con el que nosotros cargamos es nuestra propia carne. En ese mismo capítulo que leí, varios versículos antes, Jesús le dice a sus discípulos: velen y oren para que no caigan en tentación. Porque el espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero la carne es débil. Ese es Jesús hablándole a sus discípulos. Y otro luchador que nosotros cargamos son nuestros propios deseos. Cada uno de nosotros, antes de nacer, ya Dios nos dio un propósito. Antes de nosotros nacer, cuando nosotros abrimos nuestros ojos y vimos la luz de este mundo, ya nosotros cargábamos un propósito. El propósito no fue depositado después. Primero nació el propósito y después nacimos nosotros. Pero muchas veces nos gusta hacer lo que nos da la gana y no someternos a la voluntad de ese propósito. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? ¿Cuántos aquí saben lo que es el reino de Dios y su justicia? ¿Saben lo que es el reino de Dios y su justicia? Su gobierno, su voluntad, su deseo, no el de nosotros. Cuando ponemos primero la voluntad de Dios, su deseo, su propósito, su reino, todas las demás cosas llegan. Pero estamos acostumbrados a que primero se nos entregue para después dar. Y Dios está esperando lo contrario. Primero dame y yo te doy. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros le demos? Nuestro dinero. No lo necesita, Él es el dueño del oro y la plata. Nuestro tiempo tampoco lo necesita. Si Él creó el tiempo y está fuera del tiempo. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere de nosotros? Obediencia. Obediencia. Pero es que es difícil. Es que es duro. Obediencia. Obediencia a cumplir su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Se preguntarán, bueno, está bien. Pastor, yo quiero ser obediente y someterme a la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Muchas veces confundimos la voluntad de Dios con venir a la iglesia los 7 días a la semana.
Muchas veces confundimos la voluntad de Dios con tener un cargo en la iglesia. Y nos hacemos esta pregunta: entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Para esta respuesta hay que ir a Mateo 6:10. Dice: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La palabra griega voluntad es telema, y su definición es lo que uno desea o ha determinado que se hará. Voluntad, elección, inclinación, deseo, placer. Esta palabra se deriva de la palabra más larga, telo a telo, que significa querer, tener en mente, intentar estar resuelto o determinado, proponerse, desear, amar, gustar de hacer una cosa, deleitarse, tener placer. En el Nuevo Testamento, cuando leemos voluntad en la Biblia, entiendo que es el deseo, la voluntad de Dios, que es igual a lo que Dios desea, lo que Él se deleita, lo que Él pretende. La voluntad de Dios es, si Él quiere que se haga algo, es su intención y su deseo hacerlo. La voluntad de Dios, aquí en que entramos, la voluntad de Dios es que todos nos acerquemos a Él, que recibamos su amistad y vivamos disfrutando de su compañía. Dios anhela que todos acepten el regalo de salvación que Él nos ha dado a través de Jesús. Él desea que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere que suceda. Esa es su voluntad. Sin embargo, Dios ha decidido no imponernos esa relación personal con Él. Dios nos ha dado libre albedrío para escoger si aceptamos vivir con Él como nuestro Señor y Salvador, o si lo rechazamos. Él nos da esa libertad y lo hace por amor. Su voluntad es que todos sean salvos, pero Él no se impone a nadie. Por amor, Él nos permite elegir si lo seguimos o no. Esto nos lleva a pensar que hay distintas voluntades. Hay varias voluntades. Está la voluntad soberana de Dios, que ha sido decretada por Él y nadie la puede detener. Lo que Dios ha decretado, la voluntad soberana, es lo que Dios ha decidido sobre ti y sobre mí. Y por más que peleemos, por más que caminemos por otro rumbo, a la larga terminamos cumpliendo la voluntad soberana de Dios. Si no me creen, pregúntenle a Jonás, que quiso hacer su propia voluntad y al final terminó haciendo la voluntad de Dios dentro de un Uber incómodo. Yo prefiero llegar a hacer la voluntad de Dios seco y aperfumado que estar metido dentro de un Uber acuático y llegar a la orilla del mar vomitado, apestoso, hediondo, porque a la larga terminé cumpliendo su voluntad como quiera. Por otro lado está la voluntad permisiva de Dios. Esta tiene que ver con sus mandamientos. Dios nos manda a hacer o no hacer ciertas cosas. Son sus mandatos. Sin embargo, tenemos libertad para obedecer o no obedecer, porque Él nos permite elegir, con la salvedad de que la desobediencia traerá consecuencias. Por ejemplo, Dios nos llama a vivir vidas puras sin inmoralidad sexual, pero muchos deciden desobedecerle. Eso es uno de los ejemplos. Dios respeta esa elección, aunque le duele. Quien decide desobedecer tendrá que enfrentar las consecuencias que surgirán de su desobediencia. En cuanto a la voluntad permisiva de Dios, vemos que Él nos permite elegir en ciertas circunstancias, sabiendo
que la desobediencia traerá consecuencias. Por ejemplo, la voluntad general de Dios para la humanidad es que nos amemos, que obremos con justicia, que vivamos en paz unos con otros. Eso es lo que Él desea. Pero muchos rechazan su voluntad, odian a su prójimo, cometen injusticia y desatan guerras. Y a veces confundimos guerra pensando que tenemos que ir al campo de batalla uniformado y con un arma en la mano. Y muchas veces se nos olvida que las batallas más peligrosas y sangrientas se desatan con esta arma, con la lengua. Cuando se habla, lo primero que se viene a la mente, cuando se habla a espalda de un hermano, de un líder, cuando se insinúa ciertas conductas o ciertas cosas, se está levantando y desatando una guerra con el simplemente mover la lengua. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos, de lo que pensamos, y muchas veces no hace falta decirlo. Con el simple hecho de pensarlo, ya te estás contaminando por dentro, te estás incendiando. Nos estamos incendiando nosotros mismos por dentro. Por el simple hecho de nosotros querer hacer lo que nos da la gana. No es que yo me crié de esta manera, fue lo que vi, fue lo que me enseñaron, fue como me crié. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Seguir arrastrando el mismo patrón? ¿Y qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Para que una cadena se rompa, tiene que haber una disposición de fuerza mayor. Pero eso lo decidimos usted y yo. Si decidimos romper con el patrón con el que fuimos creados y fuimos criados, o seguimos pasando eso a nuestras generaciones. Y sí, se nos hace difícil someter nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios. Porque como les estaba diciendo ahorita, muchas veces no entendemos cómo es posible que Dios me pida a mí que yo ame a aquel que me odia. Si en mi casa me enseñaron que el que me la hace, en mi casa me enseñaron que el que me la hace me la paga. Y me enseñaron que si alguien me da, yo doy más duro. Es más, y en otros hogares se nos enseñó, no, el que da primero da, pues cuando vayas a dar, da duro. Pero de momento nos encontramos con un Jesús que dice, no. Ustedes escucharon que se decía esto, mas sin embargo yo digo, amen a su prójimo, amen al que los odia, amen al que los persigue, porque esa es la voluntad del Padre. Y la Biblia nos presenta un Jesús. La Biblia nos presenta un Jesús majestuoso. Un Jesús con la capacidad y el poder de momento llegar a una tumba y decirle, quiten la piedra, y decir, Lázaro, ven fuera. Y de momento sale el que llevaba 3 días de muerto y le dice, quítenle las vendas. La Biblia nos presenta un Jesús que solamente con su palabra tiene el poder y la autoridad de revivir muertos. No sé con qué llegaste hoy aquí, con qué deseo, con qué sueño, con qué promesa, pensando que está ya muerta dentro de una tumba. Pero aquí está el Rey de Reyes, que es el que tiene la autoridad, la potestad para decirle a tu propósito, a tu sueño, a su promesa, sal fuera, quítenle las vendas, quítenle las vendas, quítenle las vendas, porque no estaba muerto, solamente estaba dormido.
La Biblia nos presenta un Jesús tan lleno de poder que cuando llega a la tierra de Gadareno, hay una persona endemoniada, sabrá Dios desde cuánto tiempo. Y no hizo Jesús solamente poner el pie, bajarse de la barca y poner el pie. Y allá donde estaba ese endemoniado sintió la presencia. Dijo, aquí hay alguien más poderoso que yo. Aquí llegó alguien fuerte. Aquí llegó alguien con autoridad. Porque lo estoy sintiendo y estoy incómodo. Y de momento vemos que ese endemoniado llega hasta Jesús y le dice: Hijo del Dios Altísimo. Increíble que los demonios reconozcan el poder y la grandeza de Jesús. Y muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo creer cuando Dios nos da una promesa. Pero Señor, ¿será cierto? Señor, necesito que me confirme. Tú me dijiste esto hace tiempo y no lo veo. ¿Será cierto? No, si Él lo dijo, lo va a hacer. Si Él lo dijo, lo va a hacer. Porque Él no miente, Él no se echa para atrás. Y vemos ese endemoniado que dice: ¿Qué tienes en contra de mí? Porque has venido a atormentarme antes de tiempo. ¿Qué hizo Jesús? Si solo lo único que hizo fue bajarse de una barca. Es que cuando la presencia del Rey llega, todo se transforma. Cuando la presencia del Rey llega, todo se transforma. ¿Usted sabe quién es embajador de esa presencia? Usted y yo. Aquel que está alineado a la voluntad del Padre, cuando llega al trabajo, todo lo que está en el trabajo empieza a transformarse. ¿No les ha pasado que de momento usted llega al trabajo y tiene un compañero como que lo mira de atravesado, como de reojo, hasta con cierto odio, o le hace la vida imposible en el trabajo? ¿Cuántos tienen compañeros aquí que le hacen la vida imposible en el trabajo? Ay, mira qué bueno. Ay, Señor, bienaventurados los que llegan al trabajo y están en el cielo. Solamente 4 pasamos por eso. Los demás, después me dicen el secreto. ¿Sabes por qué? Porque cuando la presencia de Dios va con nosotros, está en nosotros, donde quiera que nuestro pie pise, esa presencia va con nosotros. Somos embajadores de esa presencia. Y la atmósfera se transforma. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Andamos por encima de las nubes diciendo: llegó el hijo de papá. Rambo, saca la bazooka, usa la manga larga. No me toques ni me mire que te saco los demonios. No. Eso no es la voluntad. La voluntad es orar por los que te maldicen, amar a los que te odian, bendecir a los que te vituperan. ¿Sabes por qué? Porque esa persona que en tu trabajo la tiene contigo anhela lo que tú quieres, pero no sabe cómo pedirlo. Anhela sentir y vivir lo que tú vives y lo que tú sientes, pero no sabe cómo pedirlo. Está en nosotros ofrecerlo. La Biblia nos presenta también un Jesús súper increíble con la autoridad, la potestad de poder caminar por encima de las aguas. Y lo vemos cuando Él le dice a sus discípulos: pasen al otro lado mientras yo me quedo aquí orando. Voy a estar un poquito más despidiendo la multitud y voy a orar un poco más. Y dice la Biblia que mientras los discípulos iban en su embarcación, ya cuando estaban bastante retirados, mar adentro, se desató una tormenta. Muchas veces pasa eso en nuestra vida. Salimos de un culto aquí, de un servicio súper poderoso,
donde Dios nos ministra, donde Dios nos habla, nos promete, y de momento en la semana se desata una tormenta emocional, una tormenta financiera, una tormenta de salud, y se nos olvida que nuestro Rey camina por encima de las aguas. Y de momento, cuando los discípulos vieron y Pedro lo vio, le dijo: Maestro, si eres tú, pide que yo vaya donde ti. Y Jesús le dice: ven. Y mientras los otros 11 se quedaron anclados en el barco, a pesar de la tormenta, Pedro hizo y dio un paso afuera. Y de momento dio otro. Y siguió. Y siguió. ¿Sabes por qué Pedro pudo caminar por encima de las aguas? ¿Cuántos saben por qué Pedro pudo caminar por encima de las aguas? No era porque tenía fe. Era porque tenía su vista puesta en Jesús. ¿Quieres caminar por encima de la tormenta que te rodea hoy? Mantén tu vista en el Maestro. Pero mientras iba caminando el Maestro hacia donde el Maestro, caminando por encima de las aguas, dice la Biblia que se concentró en lo que pasaba a su alrededor. Sintió la fuerza del viento. Me imagino que escuchó las olas y el bravido del mar. Y cuando hizo esto, se hundió. Y de momento dice: sálvame que perezco. Y lo bueno de Jesús es que cuando Jesús le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe?, no se lo dice para reprocharle o restregárselo en la cara. Le dice: ¿por qué quitaste tu mirada de mí? Si venías caminando por encima de la tormenta. Pero no le dice: ¿dudaste? Hombre de poca fe, quédate ahí un ratito más para que aprenda la lección. No, dice que le dio la mano, lo levantó. Pero lo más extraordinario es que ahora los dos atravesaron la tormenta. Si te sientes que te estás hundiendo en medio de la tormenta, no te preocupes. Papá no va a dejar que tú perezcas. Te va a dar la mano y te va a sacar de ahí. Y sabes que juntos caminarán por encima de la tormenta, atravesarán la tormenta y llegarán otra vez hasta la embarcación. Y ahora Él se encargará de llevar esa embarcación a puerto seguro. Pero también la Biblia nos muestra y nos enseña a un Jesús completamente diferente al que yo les mencioné ahora mismo. La Biblia nos enseña y nos presenta la humanidad de Jesús. Sí, Jesús era Dios, pero también era humano. Y muchas veces nosotros pasamos situaciones y pensamos que Él no nos entiende. Y la Biblia nos enseña y nos muestra la humanidad de Jesús. Porque muchas veces nosotros los seres humanos queremos vivir de apariencia. Queremos aparentar que nos va bien. Queremos aparentar que no tenemos escasez. Queremos aparentar que no estamos en tristeza. Queremos aparentar que todo es peaches and cream. Que tenemos la familia perfecta, el matrimonio perfecto, el trabajo perfecto, las relaciones perfectas, los hijos perfectos. ¿Y saben qué? Todo eso es un espejismo. Todo eso es un espejismo. Porque Jesús, a pesar de que era Dios, también fue humano. Y la Biblia nos enseña esa humanidad. ¿No me creen? Mateo 26 y Marcos
14 nos enseña la humanidad de Jesús. Miren, Mateo 26, del 36 al 39, en la versión Nueva Biblia Viva, dice: entonces, refiriéndose a Jesús, entonces se los llevó al huerto de Getsemaní y les pidió que se sentaran y lo esperaran mientras entraba al huerto a orar. Entró con Pedro y los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Ya a solas los cuatro se fue aquí lo dice, ya a solas los cuatro se fue llenando de indescriptible tristeza y de profunda angustia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y este es Jesús diciendo: tengo el alma llena de tristeza y angustia mortal. Quédense aquí conmigo, no se duerman. Se apartó un poco, se postró rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero hágase lo que tú quieras y no lo que yo quiera. Ahora, Marcos 14, 32, 36, la versión Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Ese es Jesús el que está hablando. El mismo Jesús que resucitó a Lázaro, el mismo Jesús que salvó a Pedro, el mismo Jesús que caminó por encima de las aguas, el mismo Jesús que libertó al endemoniado de Gadareno, está diciendo: tengo mi alma destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Todo es posible para ti, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es nuestro rey. El mismo que hizo milagros y proezas, ahora está destrozado hasta la muerte. Porque una cosa es uno pasar por algo inesperado, a tú saber lo que te espera. ¿Cuántos aquí se han levantado por la mañana o por la noche y de momento van caminando y se encuentran con una esquina diabólica de la cama con el dedo chiquito del pie? ¿Cuántos les ha pasado eso? Ahora, les pregunto yo, si usted sabe que cuando se levanta va a pasar por esa esquina y va a dejar el dedo pequeño del pie encajado en esa esquina, ¿usted va a pasar por ahí? Si usted pasa, me avisa, porque es masoquista. No, uno hace todo lo posible por evitarse eso. Pero muchas veces nosotros vamos y nos duele y sufrimos porque fue algo inesperado. Pero Jesús sabía lo que le esperaba. Jesús sabía lo que le esperaba. No era algo que él iba caminando y de momento, adiós, y esta multitud. Ay, ¿por qué Judas me estará besando? Pero ¿por qué? ¿Y por qué me esposan? ¿Por dónde vamos? No, él sabía lo que le esperaba. Por eso su alma, por eso su ser, por eso su humanidad estaba destrozada hasta el punto de la muerte. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Yo no puedo hablar de un padre que bendice si no paso por la escasez. Yo no puedo hablar de un padre que sana si yo no paso por la enfermedad. Por eso Jesús tuvo que pasar por todo eso para podernos decir: en el mundo tendrán aflicciones, pero tranquilos porque ya yo he vencido el mundo. Si alguien sabe de aflicciones es Jesús. Jesús sabe lo que es que lo traicionen. Jesús sabe lo que es que no crean en Él. Jesús sabe lo que es que lo desechen. Jesús sabe lo que es la agonía, lo que es la depresión, lo que es la angustia. A tal extremo, nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, unos más que otros. Hemos estado en angustia, hemos estado en depresión, hemos estado ansiosos, hemos estado tristes, pero ninguno de nosotros ha sudado sangre.
Él sí. A ese extremo estaba emocionalmente pasando su proceso. Y pudo decir: yo no tengo por qué hacerlo. Mas sin embargo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, dijo: ¿sabes qué? Que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, porque tu voluntad es perfecta. Por ese sometimiento a la voluntad, por estar deseoso, alineado a la voluntad del Padre, buscar que se cumpliera la voluntad del Padre y no la de él. Por eso fue que el Padre le dijo en su bautismo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Por qué? Porque en todo tiempo Jesús fue obediente. Tiene la autoridad para hacer lo que quiere. Está en un cuerpo humano, pero sigue siendo Dios. Tiene la autoridad y la voluntad para hacer lo que quiere. Mas sin embargo dice: que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Tal vez tú estés aquí hoy, o si nos estás viendo por las redes sociales, tal vez llegaste hoy aquí con ganas de dejarlo todo, de renunciar. ¿Sabes qué? Lo he intentado una y otra vez y las cosas no me salen. Vengo a la iglesia, oro, ayuno, me conecto a los estudios, pero las cosas no me salen. Tal vez quieres renunciar, dejarlo todo. Dejar un puesto, dejar un cargo, dejar tu trabajo. Es más, tal vez quieres salir del estado y irte para otro lado. Ahora, ¿es esa la voluntad del Padre? ¿Es esa la voluntad del Padre? Tal vez estás atravesando una tormenta en esta mañana, pero Jesús te entiende. Y Él prometió que estaría contigo, que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él no merecía pasar por lo que pasó. Pero aún así renunció a su voluntad y entró a la voluntad del Padre por amor a ti, por amor a mí, por amor a los tuyos, por amor a los míos, por amor a tus hijos y por amor a los míos.